Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la evolución y la aplicación de las TIC en la educación. ¿Quién les habla? Manuel Alejandro Correa Peralta, licenciado en Producción Agropecuaria y estudiante de la Universidad de Investigación y Desarrollo. Vamos a abordar los diferentes contenidos sobre la evolución y la aplicación de las TIC. Esos contenidos son tecnologías de la información y la comunicación, las TIC en la educación, clasificación de las TIC en la educación, tecnologías emergentes y nuevos escenarios educativos aplicados a las TIC. Para iniciar a hablar de las TIC, vamos a hacer una pequeña historia de cómo fueron evolucionando ellas año a año. Para esto, iniciamos Estados Unidos y España empiezan a hacer la incorporación de las primeras computadoras como una herramienta educativa. En este caso, donde los estudiantes, profesores y administrativos podían acceder a ellas para sistematizar la información. También empezamos a ver en los años 60 cómo se empieza a incorporar la televisión, la radio y el teléfono como recurso educativo. En este caso lo aplicaban para poder facilitar la información a las diferentes personas. Asimismo, se crea la primera versión de red, ya esto a raíz de la Guerra Fría, en este caso sostenía Estados Unidos y la Unión Soviética, donde la información debía ser encriptada y en este caso almacenada en grandes computadoras simplemente para el manejo de la nación. Asimismo, en los años 70, la introducción, empezamos a ver cómo se introducen las primeras computadoras, en este caso las MyFran y las mini computadoras. Ya algunas entidades educativas empiezan a tenerla como apoyo a las diferentes tareas administrativas, en este caso para poder sistematizar la información. Y asimismo, Apple empieza a donar las primeras computadoras a las escuelas educativas, ya para que los chicos empiecen a incorporarse en este medio tecnológico. En los años 80 entran al mercado las primeras computadoras, ya que estas computadoras pueden ser utilizadas en la educación, ya que tenían programas un poco más avanzados y permitían almacenar información. Asimismo, IBM fabrica y lanza las primeras computadoras, en este caso que tenían programas prácticos de pregunta y respuesta que eran muy utilizados en las diferentes universidades y algunas escuelas de la nación. Ya también empezamos a ver la aparición de los primeros computadores, obviamente también sus clones, y asimismo Apple lanza la Apple II. Ya empezamos a ver la incorporación de software más avanzados, en este caso en la aplicación de tutoriales, donde se podían observar diferentes contenidos educativos, asimismo como juegos que favorecían al desarrollo de las capacidades cognitivas de los estudiantes. En los años 90 empezaron a aparecer y a haber nuevos lanzamientos de computadoras multimedia, computadoras más avanzadas, con mejores programas, mejor procesamiento y mejor almacenamiento de datos. Asimismo, como fueron avanzando las computadoras, evolucionaron los programas educativos. Todo esto en bases de datos o programas de simulación. Estos programas contenían información a forma de enciclopedia donde nosotros podíamos incorporar o acceder a diferentes contenidos de las diferentes áreas del saber. Como se fueron modernizando o evolucionando los programas educativos, asimismo evolucionó el software de las computadoras. Se empezaron a generar programas de HyperStudio y AutoStudio que esto facilitaban la adquisición o poder incorporarnos a este mundo tecnológico. Asimismo, empezó el auge del Internet y del World Wide Web, que en este caso es una versión de trabajo por redes, donde las personas podían acceder a la información desde diferentes puntos o poder acceder a este conocimiento de diferentes lugares. Asimismo, los programas multimedia aplicados a la educación se fueron actualizando en pro de modernizar o actualizar los contenidos educativos. Ya actualmente se han desarrollado programas educativos enfocados en pedagogía y en didáctica
que se oriente hacia las necesidades que tienen nuestros estudiantes en el aula. Obviamente, cada vez tenemos forma de acceder más fácil a la información. Vemos una evolución de la educación a distancia, donde los contenidos no solamente teníamos que ir a un aula de clases, sino ya los podíamos acceder desde forma remota, desde nuestro portátil o desde cualquier dispositivo electrónico. También empezamos a hablar ya de la incorporación de las TIC en los diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje, ya en las escuelas, universidades y demás institutos. Asimismo, como fue evolucionando la educación, fueron evolucionando las computadoras y asimismo los diferentes dispositivos electrónicos que facilitan acceder a esta información, ya sean celulares, tablets, computadores, televisores, que facilitan poder llegar a nuestros estudiantes con diferentes herramientas didácticas para poder generar conocimientos en ellos. Así, podemos hablar de cómo fue la evolución de las TIC en la educación desde los años 60 hasta la actualidad. Pasamos por los 70, los 80 y los 90, viendo cómo las TIC fueron evolucionando a medida que fueron evolucionando las primeras computadoras. Para iniciar a hablar de las TIC, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué son las TIC? Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a decir que las TIC son tecnologías que nos ayudan a modificar la forma de cómo nosotros trabajamos y estudiamos. Cuando hablamos en el trabajo, de ya no encontrarnos detrás de un escritorio en una planta física, sino poder trabajar desde nuestra residencia, donde con una computadora podemos acceder fácilmente a la información que se encuentra suministrada en nuestras bases de datos o en las bases de datos de la compañía. Y esta información puede ser extraída de la red o de la nube. Modifica nuestra forma de estudiar. Ya no necesitamos estar en un lugar para poder acceder al conocimiento. Las TIC nos acercan estos contenidos curriculares de una forma dinámica y didáctica para poder nosotros comprenderlos y así aplicarlos en nuestra vida diaria. Como hablamos de que las TIC son tecnologías, también tenemos que ver que estas tecnologías pueden ser nuevas o tradicionales. Ya dependiendo si es una nueva tecnología donde nosotros el conocimiento lo obtenemos de una forma más dinámica, diferente a las tradicionales, que es poder acceder a diferentes dispositivos electrónicos donde la información es un poco más limitada. Como veníamos hablando de las TIC, esas tecnologías nos permiten que recopilar y procesar y difundir la información que está en el mundo. Asimismo, recopilamos toda esta información, la procesamos para nosotros poderla comprender y por último, la podemos compartir a nuestras personas, a nuestros profesores o a las personas para poder comprenderla de una mejor forma. De este modo, podemos dar o decir que las TIC permiten el procesamiento, tratamiento y comunicación de la información. Es decir, las tecnologías son para actuar sobre la información, transformarla, difundirla y comunicarla. Esto es una idea general de lo que son las TIC. Dentro de la clasificación de las TIC, vamos a encontrar que las TIC se utilizan para la educación. Vamos a ver las diferentes clasificaciones en las que podemos encontrarla. Las TIC como mediadora entre estudiante y contenido, en este caso, donde las TIC facilitan al estudiante acercarse a los contenidos que se encuentran en la red o en la nube. Asimismo, acceder a repositorios de información, que la información en este caso nos llegue completa y detallada. Acceder a repositorios multimedia. Los repositorios es información concentrada y al agregarle esa parte multimedia podemos interactuar ya sea con guías o ejercicios lúdicos que contienen estos multimedia. Dentro de la clasificación también vamos a ver explorar, profundizar, analizar y valorar contenidos de aprendizaje. Asimismo, las TIC facilitan que esta información que hemos recopilado y tenemos a nuestra mano la podamos explorar, podemos profundizar en diferentes temas, podemos analizarla y asimismo evaluarnos en estos contenidos, ya sean en contenidos, ya sean en texto en línea
o en diferentes actividades lúdicas en red. Asimismo, podemos acceder a repositorios de tareas y actividades. No solo vamos a encontrar información, también vamos a ver tareas o actividades que fortalezcan la información que nosotros extraemos o que las TIC nos favorecen. Podemos realizar tareas y actividades de aprendizaje. Todo esto en pro de nosotros poder acceder mucho más fácil al conocimiento. Dentro de las TIC, podemos ver la relación entre la enseñanza y el uso de las TIC. Para entrar a hablar de esto, podemos decir que no es fácil practicar una enseñanza de las TIC, que resuelve todos los problemas que se presentan. ¿Qué quiere decir esto? Las TIC no solucionan todos los problemas o no dan toda la información, simplemente es una herramienta para nosotros poder acceder a ella. Nosotros somos los que nos debemos encargar de sintetizar y organizar esta información. Como dice ahí, vamos a utilizar las TIC de una forma donde nosotros desarrollemos sistemas de enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos tomar las TIC como herramienta y poder recopilar la información, poderla sustraer y poderla hacer útil para nosotros. Asimismo, debemos buscar una solución constructiva desde el punto de vista metodológico. Muchas veces la aplicación de las TIC no trae una metodología o un método de enseñanza, sino nosotros debemos aplicarlo o crearlo dependiendo de las necesidades que tengan nuestros estudiantes. Las TIC también son formadoras de profesores, de ahí la formación de nuestros maestros. Para poder hablar de una formación de profesores, debemos tener en cuenta unos objetivos a los que nos orientan las TIC. Primero, que es contribuir a la actualización del sistema educativo, facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas. Cuando vemos estos objetivos son muy claros. Las TIC deben contribuir a actualizar esos modelos o esos sistemas educativos que tenemos en la actualidad, ya que como podemos ver en algunas zonas o lugares, la tecnología es de difícil acceso. Las TIC deben cambiar y dar un vuelco a esto. Debemos incorporar sistemas cada vez más efectivos donde el estudiante le permita acceder a una información de forma rápida y efectiva y poder actualizarse en temas. Como vemos, otro objetivo es facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas operativas. Obviamente debemos crear profesores capacitados que manejen las bases teóricas, ya sean de TIC o de conocimientos que se encuentren inmersos en la red. Asimismo, poder crear medios didácticos para nuestros estudiantes y poder favorecer a la adquisición de un nuevo conocimiento. Como podemos ver, las TIC desde sus inicios hasta la actualidad, han manejado un sinnúmero de ofertas donde las personas pueden acceder muy fácilmente a la información. De este modo, vemos que las TIC no se han quedado estáticas, ellas han ido evolucionando en mejora de la educación y de los diversos programas o sistemas educativos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.